Oye, sobre la sentencia de los yaquis, ¿los jueces indican una manera en que se debe hacer la consulta o requisitos que se debe hacer la consulta en el caso del acueducto que se puedan aplicar al caso de la presa? ¿O nada más dice que se debe repetir y consultar? Bueno, mira. Y otra cosa, si esta consulta sí debe de buscar un consentimiento o es nada más una consulta unidireccional, pues, o sea, yo te entrego la información y me voy a otro lado sin importar lo que tú digas, ¿no? Si después de la consulta el juez espera que haya una respuesta aprobatoria o si nada más, porque hay un mecanismo en la legislación ambiental que es la consulta pública y la consulta ciudadana, ¿sí? Los foros que están reglamentados, pero que no son concluyentes, pues que la mayoría, no, desde que empiezan diciendo esto es para presentarles el proyecto, no es para que ustedes lo aprueben. En este caso no sé si en el derecho internacional, el convenio 169 de la OIT o algún otro espera, ¿sí?, un consentimiento o si es nada más una obligación de información. A ver, voy a tratar de responder, tal vez también Armando tenga algún elemento que aporte porque tiene que ver con varias dimensiones de lo que es consulta pública. La consulta en materia de diferentes procedimientos administrativos en México ya tenía 2 o 3 formas anteriores. Digamos que ahí hay un modo previo, digamos, a los instrumentos internacionales que tienen que ver con consulta pública para pueblos indígenas, ¿no? Entonces, René se está refiriendo a que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue formulado en el 89 y firmado por México en el 90 y se ratificó en el 91, dice que es condición la consulta previa, libre e informada para afectar el patrimonio territorial y de recursos naturales de los pueblos indígenas o para cualquier otro proceso que afecte sus intereses. Pero digamos que si bien está construido de manera general, está enfocado al asunto territorial. Sin embargo, el convenio 169 no escala hasta hacer un mecanismo vinculante. Vinculante quiere decir que cuando tú me haces una recomendación como organismo internacional, yo gobierno tengo que acatarlo, ¿no? Porque las reglas del juego así son. Sin embargo, como ya decíamos, no hay mecate que amarre al gobierno mexicano en este tipo de cosas en el lobby internacional y es como pescadito, como trucha antes de agarrarla para el asador, ¿no? O sea, no hay manera de retenerlo hasta recientemente. Hay un brinco cualitativo entre el convenio 169 de 1989 a la Declaración de Naciones Unidas en materia de derechos de los pueblos indígenas, que se promulga en el 2006. Bueno, del 2003 al 2006 hay un ejercicio de promulgación y de firma y ratificación. El instrumento de la Declaración de Naciones Unidas avanza mucho más y tiene todo un capítulo definido para consulta previa, libre e informada. Sin embargo, en México no existe en el sistema constitucional una categoría que permita hacer de ello una obligación. La ventaja que nos dan la reforma de derechos humanos del 2011 es que ahora se vuelve obligatorio salvaguardar y garantizar y proteger los derechos humanos. Entonces tenemos que ser muy hábiles como interpretantes de la ley, los abogados internacionalistas, para poder interpretar que esa parte y el todo son obligados. Entonces ahora es un reto y efectivamente las resoluciones de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, van en esa dirección y en el caso Yaqui no lo resuelven. O sea, nadie sabe ahora, después de una consulta previa, libre e informada, donde la gente diga no quiero, qué va a pasar. Pero por lo pronto le estamos poniendo el cascabel al gato, literalmente. Entonces los yaquis
son los primeros que le ponen ese cascabel a ese gato con las aguas en su territorio. Porque lo que le puso el cascabel al gato los huicholes respecto a la minera, pues es ampararse contra una concesión, con lo que ello implica la temporalidad, y etcétera, y además que las concesiones colaterales no se modificaron, y es un avance muy pequeño, pero el avance ya aquí creo que nos va a colocar en el aprendizaje, ¿no? Entonces, habrá que reforzar a los abogados y a los yaquis en su estrategia, porque si los dejamos solos y se desbarrancan, nos desbarrancamos todos. Entonces yo digo que aquí tenemos que estar todos juntos ahí, viendo cómo nos va en el flanco izquierdo para trabajar en el flanco derecho, y es lo que queremos aprender nosotros. No está resuelto, René. No sé, bueno, Armando tiene algo que decir en el sentido del siguiente. Cuando el manifiesto de impacto ambiental del Preso de los Pilares, ahí viene un derecho a la consulta prefigurado que sí aparece como obligación administrativa para Semarnat, que nos platique cómo resultó. Pues es un fiasco y es un engaño, diría yo. Para empezar, en la misma Semarnat, cuando me hablan de aquí de Sonora, no tenían ni idea de cómo se hace una consulta ni lo que implicaba eso. Me dijeron, es la primera vez que vamos a hacer una. Pero luego salió un licenciado por allá, me dijeron, no le digas eso, dice que no ves que ya hicieron la de los yaquis, la del acueducto. Pero esa consulta yo supe que estuvo sumamente amañada. Yo no estuve en ese proceso, pero me platicó gente que estuvo en el mismo proceso de la consulta, y es que exactamente ver pues cómo se toman los instrumentos justamente para manipularlos, ¿no? Y cómo, incluso a mí me ha tocado ver cómo en este proceso, nuestros mismos foros que hemos organizado, los mismos elementos, toman ciertas frases, ciertas fotos para decir, mira, aquí está, ya se cumplió con el requisito, sí se hizo, hay participación civil, hay todo, mira, aquí está, comunidad, académicos, todo el mundo. Es decir, prácticamente sale hasta el contrario, ¿no? La cuestión se vuelve como un arma de doble filo, ¿no? Pero también insisto que también para ellos es un arma de doble filo todos estos procesos. Entonces, en realidad sigue siendo lo mismo, ¿no? Es decir, es una guerra por otros medios, ¿no? O sea, no se hace sobre lo escrito, vamos a decirlo. Aquí tiene que ver la astucia, la ingenuidad, la habilidad, los contactos, es decir, es la guerra en realidad, no es el camino pautado ese que nos marca el Estado del Derecho, ¿no? Es simplemente tomar algunos instrumentos y ya. Nada más para cerrar, les quiero decir, hay que tener un poco capacidad de asco todavía. O sea, por ejemplo, nosotros aceptamos en el diálogo político que la CDI implementara su consulta previa libre e informada, donde el gobierno expusiera su intención de proyecto sobre la presa a los guarijíos para tomar sus consideraciones, y bueno, se implementó bastante mal, pero además sin información previa ni libre ni nada, ¿no? Y efectivamente, tememos que con esto legitimen cualquier ataque directo a la gente. La marranada es que esta figura, que también la sociedad civil tiene dos flancos, entonces uno somos los que estamos aquí hablando y otro es México Sustentable, que fue a hacer cochinadas para el gobierno sacando una lanota pidiéndole a la gente que se diera sus derechos por espejitos, exactamente igual que lo han hecho 200 años. Y lo están, o sea, solo les faltaba el 6% del padrón de derechos sobre la tierra para consumar el atraco a los derechos sobre la tierra de toda la población afectada posible por la presa. Solo los guarijíos no han dicho que sí. Pero tenemos todos los expedientes de, por ejemplo, los mayos de Chorijoa, que pues todos dijeron que sí por espejitos. Ahora están enojados porque ni los espejitos les han dado, ¿no? Una pregunta con relación a los promoventes. Según los documentos que hablan de que ya se hizo la consulta y de que dicen que sí, miren, todo está hecho. No han dicho que han hecho la consulta. Bueno, se dice que el promovente ni siquiera es el Fondo de Operación de Obra del Sonora, sí, tampoco es la Comisión Estatal del Agua, que en este caso viene siendo los representantes del Distrito de Riego del Valle del Mayo. Esto como colectivo nos pareció muy curioso, ya que estábamos buscando específicamente porque el FOSI no se hacía cargo de esto, si incluso en el lugar que debió haber sido el lugar del visitante, en Musas,
se adueñaron, le hicieron las bases del FOSI y entonces en las pláticas que estuvieron dando decían que ya las discusiones se estaban llevando con los guarijillos, que todo iba muy bien, eso nos dijeron, ya se dieron las consultas y pues estaban las maquetas que creo que mostraron aquí ahorita en las diapositivas. Ya investigando sobre quiénes fueron los representantes, nos encontramos que el FOSI no está dentro, ni incluso cuando hicimos las consultas de Infomex Sonora, nunca nos llegaron datos de en verdad quiénes eran los que estaban tramando algo en el FOSI, ni siquiera de qué estaban siendo responsables. Para documentar la ficción en la que vivimos, fíjate, supuestamente los que constituyen el distrito de Riego 38, además hay una duplicidad de denominación. Una cosa es el distrito de riego 38 como tal y otra cosa es una figura asociativa que se llama distrito de riego 38, que son dos sujetos distintos. Entonces, la figura asociativa, distrito de riego 38 AC, que además tiene como un apéndice a México Sustentable, se ha constituido en el promovente a nombre de los ejidatarios, que tampoco son. Porque resulta que todos los ejidatarios mayos ya vendieron sus parcelas y algunas están vendidas vía Procede y estas cosas y otras de manera apócrifa. Entonces los usuarios, los posesionarios de la tierra, resulta que ya no son los usuarios del agua, sino que los usuarios del agua son incluso los que les rentan a los propietarios para el usufructo agrícola o agropecuario del distrito. Entonces hay muchos niveles de desinformación y de camuflaje, digamos, ¿no? Entonces, ni ha habido consulta realmente, porque cuando aceptamos la intervención para que se llevara a cabo la consulta en el formato CDI, que no es el formato Semarnat y demás, empezó el proceso y cuando el gobierno incumplió el eslabón que le tocaba, se suspendió y quedó congelado. Entonces, técnicamente, ese proceso de consulta no ha sido consumado, digamos, ¿no? Está congelado y está abierto y está así por incumplimiento del gobierno del Estado concretamente. Yo sí quiero comentar, la verdad, que nunca en mi experiencia como sonorense ni como investigador me había tocado tratar con gente de esta calaña como es este gobierno actual, ¿no? La verdad es que es impresionante, sinceramente. O sea, que tú te citen para platicar del asunto y tú empiezas a hablar de todos los riesgos, de todo lo que va a implicar y veas que no te están escuchando, que inmediatamente acabas de decir eso y no se enganchan para nada a hablar sobre el tema del impacto, sino que inmediatamente se van para hablar de otra cosa y no tomando en cuenta nada de lo que estás diciendo, de los peligros. Te das cuenta de la intencionalidad, de la prisa sobre todo por sacar dinero a lo que dé lugar y te das cuenta con quién estás tratando realmente. Yo ya me di cuenta, ¿no? O sea, no es interlocución realmente con la cual puedas dialogar, o sea, no hay diálogo ahí, es solamente manipulación y así lo mantengo yo y simplemente de verlo, cómo lo muestran en la prensa, ¿no? y lo que sucede allá, pues te das cuenta de la enorme brecha, ¿no? Y sí es muy escandaloso lo que está pasando, sobre todo cuando te das cuenta, por ejemplo, de que la licitación, estaban haciendo supuestamente la consulta en noviembre y el mismo momento que estábamos haciendo la consulta nos llegó la noticia de que se había licitado la obra, ¿no? Y luego nos enteramos de que la ganó Canoras, y aquí en Sonora, pues muchos sabemos que Canoras, el que está detrás de la constructora Canora es Mario Fabio Beltrones, justamente, y que además Canoras, ahora que mencionaba René la cuestión de las plantas de aguas residuales, justamente Canoras había ganado esa licitación y se la echaron fuera precisamente por una serie de irregularidades y de cochinadas, ¿no? Y sin embargo, sigue concursando y ahora le dan la obra, con lo cual Padres asegura pues el presupuesto federal, ¿no? Porque las malas lenguas dicen que en las esferas federales se dice que Sonora es lo que Manlio diga y punto, que se va a hacer aquí lo que el señor diga y ya, y que nos tenemos que aguantar todos a las cosas así, ¿verdad? Sí, solo como comentario a lo mismo que usted está diciendo, creo que fue en octubre cuando en el Itson fueron a dar unas pláticas sobre el Sonora Sí, que eran las mismas pláticas que se dieron en el FOSI, sobre información del Sonora Sí, vamos a decirles cómo va todo. Y salió la pregunta de que cómo iba el caso con los guarijillos, y ellos dijeron, van las discusiones, van muy bien, y una persona que tenía familiares les dijo, no, las cosas no van bien, no se están aceptando, hay mucha confusión, hay mucha falta de información.
y nos pareció muy curioso ya dejar en el aire cuántas de esas pláticas se darán en cuántos lugares para hacer pensar que el proceso es bueno, o sea, desmentir cómo la lucha que ustedes están haciendo, toda la documentación, se ve opacada por esos mismos procesos legales, o sea, el FOSI es el promovente de estas pláticas, pero el FOSI no es el responsable del proyecto. Entonces, hacen ver cómo la figura legal en verdad no está diciendo lo que se conoce. Y de hecho, justamente en la plática que vamos a dar al final del foro, vamos a hacer de notar un poco todo este proceso de malinformación y de falta de información que ha habido en todo el Sonora, sí, no solamente en la Bicentenario y no solamente en el acueducto. No lo hemos dicho, pero objetivamente los guarigios no quieren la presa, tienen muy claro por qué no la quieren, ya lo dijeron en todas las formas que haya que decirlo, y ahora nada más viene la batalla por la justicia de sus derechos. Entonces, los guarijíos no quieren la presa, además cada vez que los amedrentaron o los cercaron o los atracaron en el camino para que dijeran qué quieren en cambio de la presa, ellos jamás aceptaron mucho menos dinero. Ellos siempre han buscado la construcción de su territorio y es la primera generación, la generación que está viva es la primera que tiene territorio con derechos. Entonces, no creen posible que ellos mismos que vieron formarse sus ejidos vean perderse de nuevo el territorio guarijío. Entonces, los guarijíos no quieren la presa, ¿no? Síganle, o sea, tenemos que tender esa red y ustedes que están haciendo todo este esfuerzo, pues vamos a tejer mejores canales de divulgación, ¿no? Y vamos a reforzarnos recíprocamente porque ellos tienen toda la paga del presupuesto público y tienen las trincheras de las instituciones gubernamentales para hacer sus perdón. Pararse, por favor. Se oye, sí, va. Bueno, respecto a lo de la tribu yaqui, yo quisiera hacer un comentario, pero pedirles una opinión respecto a eso, porque sucede que, como ya está demostrado, ¿no?, el carácter avieso del gobierno en relación a las decisiones que toma y sus intereses con los grandes intereses económicos, no está discusión, digamos, se sabe y se ve, digamos, ¿no? Pero, y eso lo doy por sentado porque quiero tratar el otro lado de la cuestión, que es a quién le van a preguntar en la consulta pública, porque la Suprema Corte lo que dijo es que se tiene que rehacer la consulta en relación al tema del impacto ambiental. Y dice genéricamente la tribu yaqui. Pero la tribu yaqui, vista desde aquí, desde Hermosillo, quizás sea una sola cosa que está allá en Bican y sus alrededores. Pero vista desde allá, es un conglomerado, digamos, ahí en la tribu yaqui somos como 50,000 personas. De esas 50,000 personas, 30,000 personas son yaquis y las otras 20,000 son yoris, es decir, personas que no son yaquis, que teóricamente deberían de tener también el derecho de participar en la consulta, puesto que es pública, ¿no? Ahora, la tribu yaqui ancestralmente, no sé de cuántos siglos para acá, solía estar organizada en 8 pueblos, y así fue hasta 1979, en el que se empezaron a pelear unos con otros, porque había canonjías relacionadas con la representación. Entonces, empezaron a salir guardias tradicionales por todos lados, y ahora digamos que en lugar de 8 pueblos hay, no sé, 15 o 20 pueblos, cada día sale uno nuevo. Y, por ejemplo, los que promovieron la consulta, los que promovieron la cosa de la controversia en la Suprema Corte, es uno de tantos pueblos, el que está ahí en Bican Estación, que es mi pueblo, para el lado izquierdo de la vía del tren. Y ellos firman los desplegados del Movimiento Ciudadano por el Agua como el representante de la tribu yaqui, que es Tomás Rojo, que desgraciadamente pues no lo veo aquí, yo vine porque iban a hablar ellos. Y resulta que Tomás Rojo es representante de los que viven de la vía del tren hacia la izquierda yendo de aquí para allá, que son, digamos, como el 3% de todos los yaquis. Pero digo, ahí todo mundo en las comunidades yaquis se llama a sí mismo representante de la tribu yaqui.
una persona llega ahí con un papel sellado y dice: yo soy representante de la tribu Yaqui y quiero que me des 1,000 pesos porque si no te voy a cerrar la tienda, ¿no? Y la gente les da 1,000 pesos para que no les cierre la tienda, porque sí la cierran, porque el papel basta, no tiene que hacer ninguna consulta. En ese desgarriate de representatividad, ¿a quién va a autorizar la Corte para preguntarle eso? Porque si le va a preguntar, si va a dejar la cosa abierta, el gobierno del estado, este gobierno, tiene 8 pueblos muy bien domesticados que siempre van a votar por él. Y los otros tantos pueblos simplemente no les da representación porque es que son duales. Duales como sinónimo de espurios, digamos, ¿no? Y aquellos le dan la carácter de espurio pues a los que reconocen al gobierno. Entonces ahí hay un problema muy fuerte de cómo le van a hacer y una manga muy ancha para que el gobierno saque la consulta que le dé la gana prácticamente. Entonces ese es viéndolo desde adentro, es un problema que no está resuelto pues, y habría que ver cómo se va a resolver en interés de lo que se está discutiendo aquí, que es el interés del agua, que por otro lado a la tribu Yaqui le corresponde el 50% de la presa de la Angostura. Esa presa lleva ese 50% de la del Novillo, que es como 15 veces más grande que la de la Angostura, ¿no? Una cosa así. Y la del Novillo ya echa el agua a la del Oviachic, que es como la mitad o poquito menos de la del Novillo, y de esa tiene que ir el 50% a la tribu Yaqui, del 50% que salió de la Angostura, pero no hay un canal que los lleve. Entonces, en la controversia que hicieron, nunca han pedido los yaquis que les garanticen la construcción de un canal para llevar pues, por lo menos el agua que les toque. Y la gente tiene la convicción ahí en las comunidades yaquis, mucha gente, quiero decir, no todos, que en realidad se trata del conflicto de 2 titanes económicos peleándose por la misma agua. Los desarrolladores inmobiliarios de Hermosillo contra los agricultores de Cajeme, y que están utilizando a la tribu Yaqui como parapeto para luchar porque tiene más prestigio que los dos juntos allá en las estructuras del Poder Judicial, como ya se vio, ¿no? Bien, perdón por la extensión, gracias. A ver, tú estás tocando una cosa que es muy complicada. Es muy buena tu pregunta. Y no solamente le pasa a los yaquis, le pasa a todos los pueblos indígenas de México. Todos los pueblos indígenas de México son sobrevivientes de una masacre tras otra, de una colonización tras otra. Todos los sistemas de organización propios han tenido que ser reinventados y siempre han tenido que buscar nuevas formas de adaptación. Entonces, no tenemos que ver aquí a los pueblos indígenas como si fuera algo bucólico. Yo creo que Alejandro puede contestar mucho más claramente esta pregunta, pero en términos estructurales está pasando esto. Todos los pueblos de México están así. Los órganos jurisdiccionales internacionales y nacionales a quien reconocen es al pueblo en sus expresiones, y desde los 80s con Magda Gómez y cuando hablábamos del primer cuarto constitucional, hablábamos que para la construcción de esa justicia teníamos que dejar de hablar así emblemáticamente de la abstracción pueblo indígena para hablar de quién concreta esos derechos, quién habla en primera persona, quién habla en plural. Entonces están sus comunidades y sus organizaciones y sus personas, ¿no? También sus poblaciones tienen derechos. Entonces, por ejemplo, si nos vamos por el lado internacional de los derechos a no ser desplazado, el sujeto de derecho de referencia pues son las poblaciones, que es demasiado difuso. Para el caso de las consultas, son sus propios órganos de representación y organización los que tienen que hacerse valer. Lo mismo que le están haciendo a los yaquis, se lo están haciendo a los mayos. Fuimos a hablar en la cuenca baja del río Mayo para ver cómo estaba la grilla y nos dijeron, bueno, es que ahorita el gobierno del estado está duplicando a los representantes de los 8 pueblos mayos y entonces está poniendo el gobernador A y el gobernador B. Es lo mismo que tú estás diciendo. Aquí nadie se puede poner en su lugar. Y vamos a tener que confiar en que los pueblos tienen esa capacidad de resolución. Nosotros los podemos ayudar, pero nadie puede hablar en su lugar. Ningún mexicano nos podemos poner en el lugar del otro y decir, espérate, que tú no entiendes quién eres, yo voy a hablar por ti, ¿no? Entonces ahí más bien tenemos que trabajar en fortalecer sus capacidades de organización, de representación y que se lleven a cabo esos procesos de manera abierta, porque si no estamos nosotros cometiendo el mismo trasteo que los demás.
Yo no podría contestar en el lugar del pueblo yaqui, pero sí te puedo decir que eso que tú estás preguntando es asignatura pendiente. Y así como hay dificultades en las malas prácticas institucionales para hacer justicia, también hay muy malas prácticas en las formas de organización políticas de los pueblos. Hay muchos despotismos, hay muchos verticalismos, hay muchas cosas que también se tienen que cambiar, pero son ellos los que lo tienen que cambiar. Yo no sé si, Alejandro, tú tienes aquí un algo muy importante que decir. Bueno, pues sí, muchas gracias. En primer lugar, algo muy importante que tengo que decir es que debemos agradecerle a los compañeros. Ramón pelea desde Chiapas muchas causas y aparte de la vida personal y aún así está de cuerpo entero con nosotros. El doctor Armando Haro, pues está muy preocupado por el decaimiento de los sistemas médicos oficiales y todo eso, y sin embargo están en esta gran causa, ¿no? Y bueno, ¿qué más quisiera uno que tener realmente una respuesta a estas dudas? Hace algunos años la tribu yaqui o unos representantes de la tribu yaqui presentaron un plan de desarrollo de la materia estrictamente cultural de la tribu yaqui. Al mostrarnos ese documento en el Instituto de Antropología, yo les cuestionaba particularmente que no había una sola mención a los yaquis de Hermosillo. Decía, bueno, si estamos hablando de la cultura yaqui en Sonora, no podemos abandonar el segmento urbano. Y pues me decían, bueno, pues que lo hagan ellos, que hagan su plan, que hagan su documento. Yo les decía, bueno, es que están luchando. Y ellos me respondían, bueno, si son yaquis, que se porten como yaquis. Y que en este caso quería decir algo así como que se rasquen con sus uñas. Y yo les decía, bueno, es que sí lo están haciendo. La evidencia es que todavía hoy en día los barrios yaquis de Hermosillo siguen dando la pelea, siguen manteniendo identidades, adaptándose al contexto urbano. Tuvimos que invitar a los compañeros de los 8 pueblos que estaban en este proyecto a llevarlos a cada una de las ramadas y hasta que platicaron en yaqui, medio comprendieron el asunto, ¿no? El punto es ese, que era lo que me llamaba la atención, si son yaquis, que se comporten como yaquis. En este caso, por supuesto que Beltrones, yo le llamo el efecto solidaridad en la época de Carlos Salinas, que es cuando se empiezan a fortalecer esto de los dobles gobiernos, sobre todo. El efecto solidaridad fue romper y quebrar la solidaridad más importante indígena que hasta ese momento políticamente era y es la yaqui. Y bueno, uno de los indicadores de este desbalance es que todas las reuniones que el gobierno del estado fomenta con los yaquis que le hacen caso es en la loma de Guamúchil, que es donde va a estar este gran gigante yaqui, que es otra de estas tontas locuras que se están haciendo. Y más allá del debate entre que si es Bicam Estación o Bicam Pueblo el centro, o si el poder político de Potam está también en pugna con todo esto, es esta doble moral, es este doble juego de queremos a los yaquis pero calladitos, gigantescos y monumentales, pero no participando. En el caso Guarijío, llevamos 3 años con el problema de que en esta ciudad no hay periodismo, no hay radio, claro, hay estaciones de radio alternativas, pero realmente son pocas las alternativas que tenemos de que los medios hagan caso de esto. En 3 años hemos hablado en plazas públicas, en eventos culturales, junto con el padre David editamos un libro con la intención de que más gente comprenda cuando menos qué es el término guarijío. Cuando decimos guarijío la gente dice guariqué, guajiros, etcétera, ¿no? Entonces hay un tremendo desconocimiento, por eso hablamos de un asalto en despoblado. Es muy vergonzoso que estas importantes negociaciones que iban a ser ejemplo a nivel nacional a fines del año pasado, sencillamente el gobierno no respeta ninguna de estas. En lo que toca a la labor del Instituto de Antropología nos corresponde la protección del patrimonio material, arqueológico o inmaterial, que es el patrimonio vivo. Llevan 3 años hablando de este proyecto y hasta este hermoso verano que comienza, por fin ya se contrataron unos arqueólogos, por fin ya les dieron un vehículo descompuesto, computadoras en malas condiciones, que son las herramientas con las que se debe hacer un estudio que a todos nos debería importar. Estamos en una condición muy localista,
nos preocupamos de nuestro entorno y no vemos un poco la dimensión de conjunto. En varias ocasiones hemos invitado a autoridades Guarijío a que se acerquen a la problemática yaqui para que les permita un altavoz de sus problemas, ¿no? Y bueno, no se ha logrado. Es muy triste que la mayoría de las instituciones federales, todavía en la administración pasada, y prácticamente todas las estatales, están en contra de una etnia sonorense que es la menos atendida de todas, ¿no? Entonces, mientras el gran pleito se da en la tribu yaqui, en lo oscurito, en la sierra, se da este pleito, y por un lado, como decía bien Ramón, hay toda una labor de espionaje. El año pasado estuvimos realizando un documental sobre pueblos en riesgo y aprovechando el RAIT estuvimos proyectando algunos videos con los guarijíos de proyectos de presas, de proyectos de hidroeléctricas y todo esto. Y en todos y cada uno de los casos a los indios les palmean la espalda, le dicen amigo, nos va a ir bien. Y era muy curioso cómo los guarijíos iban identificando todas las estrategias discursivas de los blancos, de los yoris, de los chavochis, dicen ellos. Mira, eso nos dijeron a nosotros, mira, sí nos palmearon la espalda, esto nos prometieron. Y para la gente, las autoridades locales, incluida la presidencia municipal anterior, esto era la peor subversión que estábamos haciendo, estábamos alborotando a los indios, estábamos casi que levantándolos en arma, cuando sencillamente estábamos proyectando videos que se han pasado en este país, en el Canal 11, del Politécnico, en la UNAM, etcétera, desde hace años. Entonces la subversión era pasar algo que todo el resto del país ha visto, ¿no? Relativamente, claro, no todos ven estos canales. Y eso, bueno, nos obliga a contar con todos ustedes, a que nos ayuden a difundir esta labor y que no sean solamente los compañeros de lejos o que están en otras tareas quienes estén viendo toda esta situación. Respuestas no las tenemos, pero sí las ganas de colaborar y que más gente se integre en esto. Gracias. Muy bien, si ya no hay más preguntas, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces, gracias, muchas gracias.